y yo quiero estar. Qué lindo poder decirle eso al Señor. Qué lindo poder decirle al Señor, Señor, tu realidad es mi hogar. Quiero permanecer en esa realidad. Hay tantas realidades a las que somos expuestos por circunstancias, por costumbres. Hay tantas realidades por las que somos expuestos por cosas que hemos vivido. Pero la realidad del cielo quiere hablarnos cada día más fuerte, cada día quiere tener más presencia en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestras decisiones. Ok. ¿Cuántos quieren hoy abrir los oídos a la voz del Señor? ¿Cuántos quieren hoy tener un día de apocalipsis? Y no porque se caiga el techo, sino porque el Señor va a ser revelado en nuestra vida. Señor, que no se caiga el techo, por favor. Qué bueno es escuchar la voz del Señor. En este mes venimos de ver, en este cuatrimestre vamos a estar hablando de la dimensión del cielo en la tierra, y en este mes nos toca un tema hermoso, que es la voz del cielo oída en la tierra, expresada en la tierra. La voz del cielo oída en la tierra. Y hoy quiero que hablemos de un espacio donde el cielo no solo se ve, sino que se oye. Hemos estado hablando mucho durante el mes de julio. Hemos hablado mucho de aprendido también, aprendido a mirar desde otra dimensión, ¿no? Recuerden, si pueden prender la luz alguien, porfa. Recuerden que venimos... Ok. ¿Eh? Sí, sí. Ah, por los versículos, bueno. Ok, ok. No se prende luz. ¿Ustedes prefieren versículo o luz? Bien. Levanta mano lo de luz. ¿Alguien prefiere uno luz? Perdiste. Perdiste, hermana. ¿Cómo andás? Buen día. Pero en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que tranquila. Esa es la esperanza que tenemos los que somos de Boca o de River, que no ganan nunca. Entonces, Juan seguía físicamente en Patmos, estuvimos hablando de esto. Juan seguía físicamente en Patmos, pero se dejó llevar por esa... ¿Por qué se dejó llevar? Por la voz. Por la voz que le dijo sube aquí, ¿se acuerdan? Y pienso en ese Juan, ¿no? Sus circunstancias seguían igual, el tipo seguía en esa isla. Y habíamos hablado de una frase que a mí me marcó mucho, que era que Juan estaba en la isla, pero la isla no se apoderó de él. La isla nunca entró a Juan. Hablamos de la isla como un lugar de prueba, un lugar de lucha, un lugar de tormentas, ¿sí? Que todos pasamos, ¿no? Me imagino. Todos pasamos tormenta, ¿no? Y ahora descubrimos que esa dimensión celestial no solamente tiene cosas que se ven, sino cosas que se oyen. ¿Sí? Juan ve un marco celestial donde hay un montón de detalles para disfrutar, ¿sí? Pero también no lo quiero hacer sufrir a Carlito. Pará. Esto lo hago porque te amo, Carlito, ¿sí? Ahí está. Porque sé que ese Carlito sufre cada vez que suena el... Ahí está. Vamos a leer Apocalipsis 4, 1 y 2. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasa en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras. ¿Esto se acuerdan que estuvimos hablando en junio? Que Dios conoce nuestras obras. Y eso es un doble sentimiento, ¿no? Por un lado, entendemos que Dios conoce nuestras obras y nos ve en todo momento. Y también conoce nuestro sufrimiento, nuestra lucha, nuestro corazón, ¿sí? Conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Por eso, antes de ver cómo habla Dios o que Dios habla, es muy significativo ver el orden. Juan oye una voz y después comienza a contemplar.
empieza a contemplar esta visión que le muestra el Señor. Y quizás hemos aprendido mucho acerca de hablarle a Dios, ¿sí? Acerca de la oración al Señor, cómo orar, cómo no orar. Si decimos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, lo repetimos, o si no repetimos. Pero necesitamos recuperar la sensibilidad para escuchar al Señor. Así que antes de escuchar a Dios, tenemos que saber cuán necesario es escuchar al Señor. Dígame la verdad. ¿Escuchan más de lo que oran o oran más de lo que escuchan? Cuando oramos al Señor, en tiempo, si cuantificamos el tiempo, ¿cuánto tiempo pasamos hablando y cuánto tiempo pasamos escuchando? El primer punto de hoy vemos que Juan entra a una experiencia auditiva en el cielo. Entra a una experiencia auditiva. En ese contexto en el que habla Apocalipsis, en ese cielo de Apocalipsis, está lleno de sonidos, voces, truenos, proclamaciones, adoraciones, cánticos. Y Juan necesita aprender esto que de la dimensión celestial no es solamente contemplar, no es solamente ver, sino que también necesita escuchar. Pero para escuchar necesitamos estar listos para escuchar. Cuando hay un curso ahí de Franco Piso sobre escucha activa, y la escucha activa es, en pocas palabras o en criollo, hacer fuerza para escuchar. Inclusive mover la cabeza. Si uno no puede prestar atención y no se puede concentrar, dicen que hay que mover la cabeza y tu cerebro entiende que está sentando y que entonces escucha mejor y que presta atención. Hay que estar preparados para escuchar. Y como hijos, todos tenemos una responsabilidad de lo que estamos acá. Porque Dios, a través de Elvio, de Cristina, de cualquiera de ustedes que un día preparen una palabra, da una palabra a la iglesia. Y nosotros tenemos una responsabilidad de escuchar. Todos. Cada uno va a ser medido por la medida que Dios le dio, valga la redundancia, de responsabilidad. Por los dones que te dio. Si te dio 1, no puedes enterrar eso. Si te dio 5, no puedes enterrar eso. Él va a pedir multiplicación, porque Dios es un Dios de multiplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser responsables de oír, de prepararnos para escuchar. Tenemos en 1 Samuel 3 del 1 al 10, Samuel todavía no reconocía la voz de Dios. Y Elí tuvo que enseñarle que cuando Dios volviera a llamarlo, su primera reacción no puede ser hablar, sino escuchar. Ahí vemos el texto, yo los traje. Mi intención hoy es compartir la palabra y después compartirle para que en la semana puedan leer todo el recorrido, porque es extenso, ¿sí? Son 26 páginas, y me gustaría que lo puedan masticar, ¿sí? Que esta palabra sea como una palabra de impulso, de inicio, ¿sí? Para que durante toda la semana estén comiendo esto. Y vemos ahí que Samuel tuvo que aprender a reconocer una voz que ya le venía hablando. Samuel tuvo que entender esto. Dios ya le venía hablando antes de que Samuel supiera identificarlo. Y nosotros a veces venimos escuchando la voz de Dios, venimos sintiendo que Dios nos habla, que nos manda una dirección, pero a veces parecemos Jonás. A veces parecemos Jonás, caminando en contramano de Dios, en contramano de lo que Dios nos está diciendo. La pregunta es, ¿cómo sé si es Dios el que me habla? ¿No? ¿Cómo sé si es Dios? ¿O es mi mente? ¿O es mi carne? ¿O es el diablo? Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Y muchas de las palabras que escuchamos, muchas de las voces que escuchamos, sí van en contra de la palabra de Dios. Quizás Dios está hablando más de lo que nosotros estamos escuchando.
Quiero hacerte una pregunta, quiero desafiarte con esta pregunta que la vas a tener después en el material de trabajo. ¿Mi oración es una conversación con Dios o es solamente un monólogo? Porque a veces nos quejamos de los católicos que repiten el Ave María o el Padre Nuestro y somos haters de los católicos, pero nosotros cuando oramos por la comida a veces oramos para cumplir. Dale que tengo hambre. O cuando oramos hacemos una oración repetitiva. Cuando Dios nos dio 2 oídos y una boca para escuchar más de lo que Dios nos estaba, más de lo que nosotros queremos hablar. En Juan 5:19 dice, entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le ha mostrado todo lo que hace. Y si este es un buen momento para silenciar los celulares, por eso el Señor nos está mostrando esto, ¿no? Quizás haya otros celulares. Así que por favor, pongamos nuestros celulares en modo silencio. Y si cosas aún más grandes que éstas les mostrará y los dejará a ustedes asombrados. Y en Juan 12, 49 y 50 dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre me envió, me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y si sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. ¡Wow! Yo quiero que pensemos en en el fruto que da estar atentos a la voz de Dios, dejarse guiar por Dios y poder ser obedientes a esa voz. Miren el fruto. El fruto lo tenés al lado tuyo, tu hermano, la iglesia, las miles y miles de personas en todo el mundo, millones de personas que hoy creen en Cristo, el primer influencer de la tierra. Mirá si ha influenciado el mundo que esa piedra no cortada por mano humana sigue avanzando, su reino sigue avanzando y lo seguirá haciendo. ¿Pero por qué? Por una obediencia, por escuchar, por estar listo para escuchar. ¿Cuántas cosas estamos diciendo que realmente escuchamos decir del Padre? ¿Cuántas de las cosas que decimos día a día son una obediencia que escuchamos decir del Padre y cuántas salen de nuestra carne, de nuestros egoísmos, de nuestros intereses, de lo que nosotros queremos? Pedrito es chiquito y le digo, Pedro, hace tal cosa. No quiero, te dice. ¿Por qué dice no quiero, Pedro? Porque es inmaduro. Cuando Dios nos dice algo y nosotros no queremos, es porque todavía hay mucha inmadurez. Es porque todavía hay mucha inmadurez en nosotros. Esa inmadurez también viene de sentirnos huérfanos, ya lo hemos hablado. No somos huérfanos, pero cuando hay inmadurez, hay una pequeña orfandad ahí que está siendo vista. Pablo tenía planes, pero no había escuchado a Dios. Hechos 16, 6 al 10, dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir a Macedonia y convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias en los macedonios. ¡Wow! A veces estamos haciendo cosas para Dios que Dios no nos pide. Si estamos haciendo cosas para Dios que Dios no nos pide,
¿Son para Dios? ¿O son para nuestro orgullo? ¿O son para cumplirle al pastor? ¿O a mi pariente que vamos a hacer la onda al pastor así el domingo que lo acompañamos? No. Muchachos, si hay alguien de acá que Dios le dice que se tiene que congregar en otro lado, en otra provincia, en otra ciudad, en otro mundo, vaya tranquilo que acá somos una familia. Acá, allá y en donde seamos. La iglesia tiene que velar por ser obedientes a la voz de Dios. Todos los que estamos acá tenemos que velar por ser obedientes a la voz de Dios, no a la voz del interés humano. No todo lo bueno necesita necesariamente es de Dios. ¿Era bueno ir a predicar a esos lugares? Claro que sí. Pero no era lo que Dios quería. No era lo que Dios quería. Podemos tener propósito, capacidad, experiencia, buenas intenciones, y aún así necesitamos oír la voz de Dios, la voz del Espíritu. Escuchar a Dios significa interrumpir lo que estás haciendo y ponerlo a prueba para saber si es de Dios. No escuchar la voz de Dios causa un daño tremendo al reino. No escuchar la voz de Dios causa un daño tremendo al reino. Hay un montón de ejemplos en la Escritura. Yo se los dejé en el material de trabajo. Solamente voy a poner uno muy conocido, donde todo empezó, donde esta locura que tenemos en el alma empezó. Ahí en Génesis 3, del 1 al 3, se dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Y le preguntó a la mujer: ¿con qué Dios te dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Todos conocemos este versículo, lo hemos predicado mucho, hemos aprendido mucho sobre este pasaje, pero acá vemos una persona haciéndole caso a una voz equivocada. Y esto produjo sufrimiento en esa pareja. Al otro día se empezaron a echar la culpa, al otro día ese matrimonio empezó a sufrir todas las cuestiones que hoy sufre el matrimonio, se empezaron a echar la culpa, se pelearon, la mujer llevó al hombre a pecar, el hombre pecó, y a partir de ahí toda la desconfiguración que tenemos en el alma. Pero no solamente eso, no solamente sufrió la pareja, sino las generaciones que vienen atrás, hasta hoy. Y esto no solamente se trata de nosotros, no solamente es, bueno, desobedecí la voz de Dios y al final mi negocio no funcionó, o la iglesia no prosperó, o no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el fruto que dejamos. Siempre vamos a dejar un fruto. Siempre vamos a dejar un fruto. Puede ser del Espíritu, puede ser de Dios, o puede ser de la carne. Puede ser el fruto de la desobediencia. Y creer en Dios, cuando decimos creo en Dios, ¿cuántos creen en Dios? A ver si alguien no levanta la mano. Marta tiene un frío. Así, así con el codo, Marta. Ahí está. Gracias. Hay un cafecito acá. Mira qué pitúcala. ¿Eh? No lo he visto, perdón. ¿Cuántos mimos? Qué loco, ¿no? Porque la serpiente habla sobre lo que habla Dios. Siempre la serpiente va a torcer lo que Dios nos dijo. ¿Cuántos sintieron que alguna vez escucharon la voz de Dios y después escucharon otra voz que dijo lo contrario? La serpiente cuestionó lo que Dios había dicho. Me llama la atención y me pone en un punto de reflexión cómo lo que nosotros escuchamos es lo que escuchan nuestras generaciones que vienen. Hijos, nietos, sobrinos. La engatusada que nos comemos se las comen después todas las generaciones que vienen atrás.
qué responsabilidad, qué peso, que podemos ser conscientes de eso, ¿no? De que no es solamente nuestra vida, sino la vida de mis hermanos, la vida de la iglesia, la vida del reino, la vida de mi familia, la vida de mis nietos, de mis hijos. Saúl escucha al pueblo por encima de Dios, también va a estar ahí en el estudio, no me quiero meter ahí. Israel escucha también ahí en Hebreos 3, 7 al 15. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión. En aquel día de prueba en el desierto, allí sus antepasados me trataron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejarán de mí y no reconocerán mi camino. Mirá lo que fue la desobediencia y no escuchar la voz del Señor. ¿Cuál es el fruto de eso? Y yo quiero preguntarte, ¿qué voz estás escuchando hoy? ¿Sos consciente de que si no escuchás la voz de Dios, no tiene que ver con pasar una mejor o peor vida, perder un trabajo o no, ganar o perder, sino que tiene que ver con la vida del avance del reino y de tu familia y de tus generaciones? El problema no es la ausencia de la palabra. El problema es cuál es esa palabra que estamos escuchando, cuál es esa voz. Por eso cuando nosotros tenemos un oído alineado a la voz de Dios, alineado al Espíritu, con el corazón conectado, cuando hablo del corazón hablo del alma, lo que, lo que pasa es un fruto. Y ese fruto es vida. ¿Podemos estar bien? Sí. ¿Podemos estar mal? Sí. Pero vivos. Cuando digo vivo, digo plenitud, a pesar de todo. Muchos hoy están predicando que la única muestra de Dios es una muestra terrenal, palpable, visible. Y yo creo que el mayor milagro que puede suceder en una persona es que Dios empiece a gobernar esa vida. No hay mayor milagro que ese. No hay mayor milagro que la canción que acabamos de cantar. Hoy puedo entender cuál es tu diseño para mí. Tu realidad es mi hogar. ¡Wow! Una persona que empieza a vivir esa vida, eso es un milagro. Una persona que deja de mirar realidades temporales y empieza a mirar realidades eternas. Eso es el verdadero milagro. No una sanidad, no un auto nuevo, un trabajo, un par de zapatos. No, el verdadero milagro es que la persona cambie de muerte a vida y de gobierno de la carne al gobierno de Dios. Esos son los verdaderos beneficios de escuchar la voz de Dios. Abraham recibió una palabra que cambió completamente el curso de su existencia. Ahí está en Génesis 12, del 1 al 4. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra. Mirá si hoy Dios te dice, deja tu tierra. ¿Vos qué le vas a decir? No, está mi mamá, no, está mi papá. Tengo la iglesia acá, deja tu tierra. Nigeria. Iba a hacer un chiste, pero era muy... Me iban a echar de la... Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tus padres y ve a la tierra que te mostraré. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la voz del Señor así? Qué fuerte, ¿no? Ay, Señor, el colegio. ¿A dónde llevo a los chicos? ¿No? Uno está con tantas cosas que son reales para nosotros. Pero cuando vos podés escuchar, ¿ves? Fíjate lo que venimos hablando. Primero necesitamos estar colocados en una dimensión. Una vez que estamos en la dimensión que Dios nos quiere traer, que podemos ver con la mirada que Dios nos ve, ¿no? Que Dios te dice, vení, subí acá, que de acá vas a ver lo que yo veo. Solamente ahí, cuando estoy posicionado en esa dimensión, puedo oír este tipo de cosas. Si no, no. Cuando estoy metido en la diaria, en el problema del día a día, en mi propia vida, no puedo ver nada, no puedo escuchar. Y eso que Abraham no recibió
de primer instante todo el mapa. Pero claro, Dios sabe con quién habla. Y a veces necesitan pegarnos 4 cachetadas y que en vez de ser por revelación sea por trituración. Pues somos tan duros algunos que solamente Dios nos puede triturar. Y una vez que estamos ahí triturados, ¿ahora me vas a escuchar? Sí, Señor, ahora sí. Ah, ok. No, porque tengo más, ¿eh? No, está bien, está bien. Ahora sí, Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Muchas veces queremos que Dios nos explique todo para saber si le decimos que sí o no. Elvio, ven a la tierra que te mostraré. ¿A dónde es, Señor? ¿Qué clima hay? ¿No? Qué loco. Escuchar produce obediencia aún en contra de nuestra experiencia. Pedro conocía el mar, las redes, la pesca. Humanamente tenía argumento suficiente para no volver a intentarlo. Pero, ¿quién le habló? Dios, Cristo. Y Pedro obedeció. ¿Se dan cuenta? Yo creo que a veces la mayor dificultad que tenemos para entrar en una persona es cuando son, no sé, filósofos, psicólogos, personas que adquieren conocimiento. Personas que adquieren conocimiento. De hecho, tengo la teoría, que acá Sofi me podrá decir sí o no, que cuando alguien entra a estudiar psicología, entra como en una lucha de voces, ¿no? En una lucha de voces, en una lucha de interpretaciones. Es como que se empieza a meter otras voces. Ah, ya dije voces, ¿no? Estoy repitiendo muchas voces. Bueno, hoy en TMA hablamos de voces, ¿no? Otras voces, otras interpretaciones, otra mirada. Y Pedro le pasaba eso. ¿Me vas a decir a mí? Que yo soy pescador de cuarta generación de pescador soy yo. Vos tirás las redes. Y Pedro fue obediente. Y a veces nuestra experiencia nos aleja de Dios. Nuestras experiencias que hemos vivido malas. No sé. Por ejemplo, no, señor, yo no voy más a predicar a los travestis. Porque un día fui y me corrieron 4 cuadras con un palo. Y Dios te dice, anda que hoy hay una persona que te está esperando. Por una experiencia. ¿Fue bueno el ejemplo? Bueno, por algo lo dije. Yo creo que tenemos que oír la voz del Señor, que tenemos que ser más permeables, aunque nuestra experiencia nos diga lo contrario. ¿Sí? Aunque nuestra experiencia nos diga lo contrario. Me gusta esta historia porque Pedro decía una cosa y el Señor le decía otra y le terminó haciendo caso. Ahora, ¿qué hacemos cuando nuestra experiencia nos marca algo y Dios está diciendo otra cosa? Esta es una pregunta que te va a llevar en el material de trabajo. ¿Qué hacemos cuando Pedro nos dice, Pedro no, cuando pasa que Pedro se está portando mal allá? ¿Qué hacemos cuando nuestra experiencia nos dice una cosa y Dios nos dice otra? Yo creo que el verdadero milagro empieza justo ahí, ¿no? Cuando entendemos el peso de la palabra de Dios. La experiencia a veces cierra nuestros oídos. La experiencia a veces cierra nuestros oídos. Yo quisiera prender la luz, porque no estamos pasando los versículos. Prendamos la luz, así los veo, si cambiamos un poquito. Y es increíble, pero escuchar transforma nuestra manera de ver. Escuchar transforma nuestra manera de ver. Apocalipsis 4, 1 y 2. Juan escucha y después ve. Después de esto, miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes, con sonido de trompeta, me dijo, sube acá, que voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo, a alguien sentado en el trono. La voz correcta
nos termina mostrando la visión correcta. ¿Qué estamos viendo? Por eso quise cantar esta canción. ¿Estamos viendo la realidad de Dios? ¿Estamos viendo lo que Dios realmente quiere mostrarnos? Pensá en la circunstancia que quieras, tu circunstancia del día. Pensá en eso. ¿Estás viendo lo que Dios quiere que veas? ¿Estás viendo desde estos lugares celestiales, de este ámbito, de esta dimensión eterna, a donde Dios te invita? No, no. ¿Sabe por qué? Porque no oímos. Porque no podemos tener un tiempo para oír a Dios. Si no lo podemos oír, no lo podemos ver. Y cuando venimos acá, estamos todos atentos. Se genera un ambiente, se genera la unidad del cuerpo, el vínculo del espíritu. Y oímos. Pero después salimos. No es la iglesia no es esto. La iglesia es 24/7 todos los días. Cada minuto. Y en esos momentos en donde Dios está hablándonos permanentemente. Por eso tenemos que estar afinados. Afinar para que la voz correcta nos haga ver la visión correcta. Muchas personas dicen, no puedo ver lo que Dios me quiere mostrar con esto. ¿Cuántos sintieron eso alguna vez? No entiendo a Dios. No entiendo qué quiere mostrarme el Señor con esto. Eso es porque no lo escuchamos. Porque no tenemos un tiempo de contemplación. De cerrar los ojos y decirle, Señor, voy a predisponerme a escuchar tu voz. Para eso hay que estar en un ámbito donde podamos escucharlo, ¿no? El cielo se revela como un ámbito que habla. El cielo se revela como un ámbito que habla. Dios es un Dios que siempre se comunica. Dios es un Dios que siempre se comunica. El cielo se revela como un ámbito donde Dios habla. Dios habló desde el principio. Cuando vemos ahí en Génesis del 1, capítulo 1 del 1 al 5, Dios en el principio creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Y qué pasó? Dios dijo. Así que no puede ser que no escuches a Dios, porque el cielo se revela permanentemente. Dios habla, y cuando Dios habla y hay algo que lo obedece, se produce la voluntad de Dios. Y si no se está cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida y vos sentís que vas para un lado y Dios quiere llevarte para otro y vos sabés, porque todos sabemos, es porque no estamos teniendo ese corazón obediente, ese oído afinado a la voz de Dios. Cuando hay algo que responde a la voz de Dios, el milagro de la vida ocurre. Y la luz llegó a existir y Dios consiguió que la luz era buena, consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas y la llamó día y las tinieblas noche y vino la noche y la mañana. Antes de existir el orden hubo una palabra, una voz de Dios, una orden. Dios habló en medio de la realidad desordenada y apareció la luz. Y Dios quiere hablar en medio de la realidad desordenada que está en nuestra vida hoy. Dios quiere hablar en medio de esa voz. Es interesante este versículo, porque nos muestra que la voz de Dios transforma realidades. Una tierra desordenada y vacía, una orden del Señor, una nueva realidad. La voz del Señor transforma realidades. Una tormenta, unos pescadores con miedo, la voz del Señor y la tormenta se calmó. ¿Ven el patrón? Pero en todo ese patrón hay un punto clave. Hay alguien que escucha. Hay alguien que obedece.
Así como obedeció en Génesis 1 la tierra y empezó a florecer la luz, y empezó a florecer el pasto y los mares. Lo mismo pasó con los peces. Tiren las redes. Y cuando alguien obedeció, se produjo el milagro. Lo mismo pasó cuando Jesús le da de comer a los 5.000. Vayan y... ¿Qué pasa si yo le digo? ¿Cuánto hay acá? 2 millones. 2 sanguchitos de amiga. Repártanlos. Me va a agarrar Gise y me va a decir, no, voy a la panadería. Repartirlo, Gise, ¿va a alcanzar? No. Hay una realidad, hay una orden, y para que se produzca el milagro, para que se produzca la transformación, tiene que haber alguien que oye. Tiene que haber un oído afinado, dispuesto. ¿Estás dispuesto a oír la voz de Dios? ¿O estás dispuesto a seguir con tu realidad? ¿O estás dispuesto a seguir con tu experiencia? No, yo sabés los campamentos que fui y no alcanzó la comida. Pobre Gise, no estoy hablando de ella, ¿no? Para que se produzca la vida, para que se transforme la realidad, tiene que haber un corazón sincero que oiga y obedezca. Si sentís que en tu vida no hay un avance, si sentís que estás en el desierto hace 40 años, algo que era para 40 días, es porque no estás oyendo la voz de Dios. Es porque estás oyendo otra voz. Saben que somos personas que siempre vamos a oír una voz. Y según que vos oigamos, es el comportamiento que vamos a tener. Lo bueno, ¿sabes qué es? Que Dios habla incluso después de la caída. Génesis 3, del 8 al 3. 8 al 13. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron la voz de Dios, que el Señor andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron y se escondieron. Para que Dios no los viera. Mirá qué inteligencia, ¿no?, que tenemos. Qué vivos que somos. Nos escondemos atrás de el alcohol, la comida, las drogas, la tele, el YouTube, el reel, el enojo. Nos vamos y nos escondemos. El alma se esconde, ¿no? Todos tenemos cosas que nadie podría saber en nuestra mente. Qué buena idea esconderse de Dios, ¿no? ¿Es buena idea? No. ¿Y por qué lo hacemos? Aún así, aún ahí Dios no te pisa y te dice, mirá, no. Te dice, hey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ese dónde estás no es un dónde estás como el que le podemos decir a un hijo cuando se porta mal. Es un dónde estás cariñoso. Acuérdense que Dios cubrió a estos dos papanatas que se quisieron cubrir con hojas, con pieles, demostrando que la primera imagen de Cristo, ¿no? O una de las primeras. El cordero sacrificado o el animal sacrificado para cubrir la necesidad humana. Lo único que puede cubrir nuestra necesidad humana es Cristo. Ese donde estás de Dios no fue un donde estás para retarte, es un donde estás porque quiere que la solución de tu vida sea Cristo. Por eso cuando no estamos escuchando la voz de Dios, la única respuesta de Dios, ¿sabes cuál es? Cristo. Señor, ¿qué hago? Cristo. Perdón, ¿eh? Por eso el pecado no puede producir escondite. El pecado, la desobediencia, el enojo, la maldad, el ir por un camino equivocado, no puede producir escondite. Porque Dios no va a seguir hablando. Dios va a seguir hablando. Toda la historia bíblica está atravesada por la voz de Dios. Abraham, Moisés, Samuel, David, los profetas, Jesús, los apóstoles, Juan en Patmos. No necesitamos entrar en cada uno de estos detalles
pero lo vemos en toda la Escritura, en toda la Escritura. Y en Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas. ¿Cuándo? En otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales, ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel presentación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Con qué sostiene con todas las cosas? ¡Wow! ¡Qué poderosa que es la palabra que no estamos escuchando! ¡Qué poderosa que es la palabra que no estamos escuchando, amado! Palabra poderosa. ¿Quién dijo? Ah, pensé Pedrito. ¡Qué poderosa que es la palabra del Señor! Que sostiene todas las cosas y nosotros la tenemos al alcance de nuestra mano. Se abrió el cielo, amados. No tenemos que pedirle a Dios que se abra el cielo, ya lo entendimos. Se abrió el cielo, Cristo está en nosotros. Antes se escuchaba la voz por medio de los profetas, por medio de los pastores, por medio de un montón de cosas. Ahora habla por su Hijo. ¿Y el que tiene al Hijo quién es? ¿El ungido? ¿El pastor? No, todos tenemos al Hijo. Todos tenemos al Hijo. No estamos acá para que yo les hable. Estamos acá para alimentarnos todos juntos. Estamos acá para alimentarnos todos juntos, para oír. A oír, no quiero que esto sea eh, venir, ay, qué buena que estuvo la palabra, o qué fea que estuvo la palabra, qué linda que estuvo la alabanza. Bueno, sigo mi vida. No, no, tenemos que salir de acá entendiendo y siendo conscientes de que si no tenemos un corazón humilde, si no oímos la voz de Dios que está permanentemente llamándonos y hablándonos, va a ser un desastre, no solamente en nuestra vida. Las generaciones, el reino, vamos a ser precursores del atraso del reino. Ahora, si oímos la voz de Dios que está permanentemente llamándonos con amor, con sus cuerdas, nos está trayendo, el resultado va a ser vida, plenitud, gozo, no solo para vos, para todos los que te rodeen. No hay nada más lindo que poder dar ese fruto. No hay nada, no saben lo contento que nos sentimos con Cris cuando viene alguien a casa y vemos que, no sé, que avanzan, que están mejor, que ya no sé, no hay cositas que los dañan, parejas, matrimonios, amigos, jóvenes. Y lo triste que es cuando no pasa. Pero cuando vemos que alguien va creciendo en el Señor, no hay otro gozo mayor que ese. Y le va a pasar a ustedes también. A ustedes también con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos. Cuando empiecen a ir a sus casas y ustedes sientan que le están dando a Cristo, no una religión, no una nueva manera de ver a Dios. No, no, Cristo, una vida. Fuimos llamados a eso, a dar vida. ¿Vamos bien? ¿Está muy aburrido? Bien. La voz del cielo interpreta correctamente la realidad de la tierra. A veces pensamos, no, pero la tierra viene ahora los catástrofes y el Señor va a matar a la tierra. No, no. En este punto conecta directamente con todo lo que venimos predicando. Juan estaba viendo una Roma poderosa desde la tierra. ¿Sí? Juan, ¿qué veía? Una tierra poderosa, una Roma poderosa desde la tierra. Pero cuando escucha el cielo, descubre otra realidad. Roma no estaba en el trono. Dios estaba en el trono. Y muchos hijos de Dios hoy creen que Dios no está en el trono de la tierra, que está el diablo. Y el diablo fue vencido. Y puso a sus hijos en este mundo para que avance. Para que pateemos las puertas del infierno, que no va a resistir esa puerta. La puerta del infierno no va a resistir.
la embestida de su iglesia. Génesis 50, 15 al 21. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Estos locos no aprendían más. Por eso mandaron a decirle, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad y el pecado de sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida, ¿la qué? La vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De este modo, José los consoló, pues les habló al corazón. Esto está en Génesis 50, en los versículos finales. Ahí termina Génesis. Y vemos cómo los hermanos de José interpretaban el pasado desde la culpa y del miedo. Y por ahí nosotros estamos interpretando el pasado desde la culpa y el miedo. Y eso no nos deja avanzar para dar vida. En cambio, José lo interpreta desde la soberanía de Dios. Porque cuando el cielo habla, hay un Dios que está gobernando. Y el mismo acontecimiento puede tener dos interpretaciones. Un mismo acontecimiento puede tener dos interpretaciones, para sufrimiento, miedo y dolor o para vida. ¿Cuánta gente que es abusada? ¿Cuánta gente que tiene muertes de familiares no puede salir nunca más de ahí? ¿Y cuánta gente toma eso para dar vida? ¿Cuántos adictos siguen en la adicción? Siguen ahí, porque se sienten el paria de la sociedad. ¿Y cuántos toman esa adicción y dicen, no, esto me sirve para dar vida? Hay mucha gente sufriendo con esto. Dos mismas situaciones, pero dos resultados diferentes. ¿Cuál es el factor de cambio ahí? ¿Cuál es el factor de cambio en las dos situaciones? ¿Qué es lo que hace que uno siga de una manera y el otro siga de la otra manera? El oído. El oído. ¿A quién estoy escuchando? ¿Qué chamullo me estoy comiendo? ¿Me estoy comiendo el chamullo del diablo? Me dice, viste lo que sos, ¿no? ¿Viste lo que hiciste el día que te drogaste, no? ¿Viste lo que hiciste con el día que le pegaste a ese, no? ¿Viste lo que sos, no? ¿Viste cómo Dios no es, verdad? Porque si no, no se hubiese enfermado tu familiar. ¿Viste? ¿Viste? Lo que te pasó, ¿no? O podemos decir, esta es una situación que yo ya resolví. Tranquilo. Ahora te necesito para que toda esa experiencia sea llevada a mucha gente que está sufriendo y está muerta. Y vos le vas a dar vida. Todo lo que nos pase, Dios lo usa para bien. Todo, aunque no lo podamos entender. ¿Cómo hacemos para entenderlo? Oyendo la voz del Señor. Y como dijo Carlos, con un corazón sensible, humilde, honesto, permeable, dispuesto a oír su voz. No como ese niño que dice, no quiero, que se quiere quedar en ese lugar. Hoy lo agarraba a Pedro y le decía, Pedro, séntate acá. ¿Y qué me decía Pedro? No quiero. Lo llevé allá, lo encerré, le dije, ¿te querés quedar acá? No. Bueno, portate bien. Y eso nos va a pasar con el Señor. Nosotros no le vamos a hacer caso y el Señor nos va a seguir hablando porque eso de que Dios no nos necesita no es verdad. Sí, Dios lo va a hacer con otro, pero nos necesita. Somos sus dedos, sus manos, sus pies. Para que el reino avance, para que el mundo tenga vida.
Ahora, cuando nosotros tenemos una mirada eh, egoísta, no, pero ¿viste lo que me pasó? No, pero Dios sabe lo que te pasó, Dios puede sanar tu corazón, Dios quiere tratar con tu corazón, quiere tratar con tu vida, porque te necesita como herramienta de cambio. Eliseo veía una realidad que su siervo todavía no podía ver. Los dos estaban en el mismo lugar, los dos se enfrentaban al mismo ejército. Uno tenía miedo y el otro tenía paz. Segunda de Reyes 6 del 15 al 17. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó a salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están contra nosotros son más que ellos. Perdón, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. No, no, no. Miren la oración de Eliseo. Abrirle los ojos a este señor que no ve. Y el Señor lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Tenemos que orar. ¿Qué pasa cuando mi hermano no ve? Cuando mi mamá no ve, cuando mi papá no ve, cuando mi amigo no ve, cuando mi hermano en la iglesia no ve. Tengo que orar en vez de sacar el cuero. Lo digo de nuevo porque capaz no se escuchó. No fue sin querer, ¿eh? Tengo que orar en vez de sacarle el cuero. Decirle al que está al lado tuyo, perdóname si te saqué el cuero. A mí decime. Perdóname si si te saqué el cuero. ¿Qué no hacemos los santos ahí? Ay, ¿viste lo que hizo? ¿No? ¿Viste lo que hizo Carlos? Oh. Señor, ábrele los ojos. Ábrele los ojos. Que vea. El problema no era que el siervo estuviera viendo algo falso. Tampoco era el ejército. El problema era que había una persona que estaba dispuesta a orar por su hermano. Y ese es el problema de nosotros. Que a veces no estamos dispuestos a orar para que Dios abra los ojos, los oídos, el corazón. Juan escucha lo que el cielo está diciendo acerca de la historia. Apocalipsis 5, 11 al 14. Lo hablamos el otro día, este libro que se abrió, este rollo, este llanto de Juan que está lejos de todo egoísmo. Este llanto de Juan que dice: ¿cómo que no se va a abrir el rollo? ¿Cómo que no hay nadie digno? ¿Se acuerdan? 2 domingos atrás. Y luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono. Roma seguía gobernando, seguía habiendo lío, capaz que falta trabajo, que la economía está frenada, que sube el dólar, que baja el dólar, que se caen los edificios en Venezuela. En el mundo pasan un montón de cosas, pero luego vi una voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares, millones de millones, y cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La tierra puede decir que hay crisis. La tierra puede decir un montón de cosas. Pero el cielo anuncia que Cristo es digno. En cada circunstancia, en cada situación. La adoración espiritual del cielo, de esa dimensión, está adorando permanentemente. ¿Qué tenemos que hacer? Ver. Unirnos a esa adoración espiritual del cielo que está constantemente adorando al Cordero. El sonido del cielo interpreta correctamente la historia. Por eso tenemos que escuchar el cielo para que cambie nuestras decisiones concretas en la tierra. Hay decisiones concretas que tenemos que cambiar. Lugares donde vivir, actividades que hacemos, trabajos, amistades, agenda.
Tiene que haber un cambio. No podemos seguir igual. No podemos seguir igual. En un momento tenemos que decir, hay cosas que hay que limpiar. El orden es poner cada cosa en su lugar. El orden es un camino para nosotros, porque vamos a tener orden total cuando estemos en Cristo. No es un lugar para llegar. Es un camino en donde vamos transitando el orden. Pero el orden es un lugar, es un camino en donde vamos poniendo cada cosa en su lugar. Y nosotros tenemos que hacer eso, poner cada cosa en su lugar. Y hay cosas que están desordenadas en nuestra vida. Y no podemos seguir pateándola para más adelante. No podemos seguir evitando conversaciones. No podemos seguir evitando lugares. No podemos seguir evitando acciones. Tenemos que tomar decisiones. José cambió una decisión familiar después de recibir la dirección de Dios. José ya había tomado una decisión respecto a María. Era una decisión razonable según la historia. José, el papá de Jesús. Pero escucha a Dios. Y ahí había que escuchar a Dios ahí, ¿eh? Con tu mujer embarazada, vos no la tocaste. Había que tener un oído, mamá. Y cambia su decisión. ¿Cuántas decisiones te faltan cambiar? ¿Cuántas decisiones tenés que cambiar? No la vas a cambiar por vos mismo. Tenés que tener el oído afinado a Dios. El oído afinado a Dios, el corazón humilde, sensible, dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para decirte. Eso está en Mateo 1, 18 a 25. A veces esa información que tenemos del mundo, esa información parcial, nos gobierna. Nos gobierna. Tenemos que recibir cuál es la perspectiva de Dios sobre lo que nos está pasando. Sobre el trabajo, sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los hermanos, sobre los amigos, sobre el perdón. Tenemos que empezar, como dijimos el otro día, a resignificar cosas. Sobre la iglesia. Pablo cambió su agenda porque el Espíritu cambió su dirección. Esto es lo que habíamos leído hoy. Iban para un lado, cambiamos la agenda. Pedro permitió que Dios modificara estructuras internas y profundas. Ahí en Hechos 10, del 9 al 23. Pedro tenía hambre y Dios le dice, ahora tenés que comer esto. No, Señor, ni loco. ¿Cómo que no? Vos me vas a hacer caso a mí. ¿Sabés quién soy yo? Dios. ¿Cuántas veces le decimos a Dios cosas que no queremos hacer y Dios te dice, sí, esto es lo que tenés que hacer? Y cómo eso abrió, ¿saben qué? Eso que pasó con Pedro no fue solamente, te invito a comer mondongo. Ay, no me gusta el mondongo. No, no. No fue un hecho de me gusta o no me gusta. No fue un hecho de si quiero o no quiero. Y acá, por ahí, hay personas que se meten a los Zoom y no prenden la cámara. No es un hecho de lo quiero o no quiero prender la cámara. Es un hecho que tenemos que vernos, compartir. Ah, no, hoy no quiero congregarme, no quiero ir. No, no es un hecho de querer ir o no querer ir. Es un hecho de que el hermano te necesita. Ah, pero hace frío. No, no, no es un hecho, no es un detalle. Este acto de Pedro abrió la iglesia a los gentiles. Abrió, muchos dicen que fue el momento culmine donde se culmina el nuevo pacto. Ahí, ¡pac! Ahí se abrió. Ese acto fue tremendo. Hechos 10 del 9 al 23. Dios le quería enseñar que el evangelio era para todos. El gobierno de Dios jamás permanece en silencio. Acá terminamos. ¿Vamos bien? El gobierno de Dios jamás permanece en silencio. Cuando el cielo se abre, el Padre habla del Hijo. Quiero que vayamos a Mateo 3, del 13 al 17. No sé si querés subir, Martín. Un día Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería. Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Hagámoslo como te digo, pues conviene cumplir con lo que es justo. Dios es un Dios de justicia. Entonces Juan hizo caso, porque oyó.
porque fue obediente, porque no hizo lo que quería o lo que le gustaba, hizo lo que había que hacer. Y nosotros a veces tenemos que hacer lo queramos hacer, lo que tengamos que hacer, aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Muchas veces lo que Dios nos muestre no va a ser tan dulce y con helado. A veces va a ser amarguito. A veces vamos a tener que tragar saliva. Pero esa saliva la vamos a tragar para que el reino avance. Y cuando hagamos eso, en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y se posó sobre el Señor. Y una voz del cielo que decía, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos quieren en esta semana tener esos actos donde Dios te mire de esa dimensión y diga, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Callando a una agresión, amando aunque el de al lado no me ame, abrazando al que nadie abraza, impartiendo vida al muerto. Muchos matrimonios vienen a nosotros y dicen, no, porque este está rebelde, o mi esposa no lee la Biblia, o mi hijo está rebelde. Y Dios te dice, ¿y vos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en la semana? ¿Qué estás haciendo por tu hijo? ¿Estás orando? ¿Qué estás haciendo por tu hermano? ¿Estás orando? ¿Qué estás haciendo por tu marido? ¿Estás orando? ¿Qué estás haciendo por tu esposa? Qué lindo que el Señor nos vea actuar y diga, wow, mirá, está creciendo. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Cuántos se pusieron contentos cuando empezó a caminar? ¿Cuántos se pusieron felices cuando dijo la primera palabra? O cuando fue por primera vez al colegio con el uniformecito. Esos avances son lo que Dios quiere ver en nosotros y decir, este es mi hijo amado. Me complace ver su avance, me complace ver su crecimiento, me complace ver cómo crece, cómo se desarrolla, cómo la vida lo va inspirando a dar vida. Todo empieza en la casa, después pasa al barrio, después pasa a los compañeros de trabajo, después a la iglesia y el reino avanza y la vida crece y la vida de Dios se va a empezar a expandir por toda la tierra. Pero empieza en un oído que quiere escuchar la voz de Dios. Empieza en un corazón humilde, honesto, sincero, arrepentido, que dice, Señor, acá estoy. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Cerrá tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra no caiga en espinos, que no caiga en el asfalto, que no caiga en lugares áridos. Señor, yo quiero pedirte por mis hermanos, por las personas que están mirando por las redes, para que toda la palabra que vos nos diste en esta mañana pueda caer en tierra firme, en tierra dócil, humilde, sincera, honesta, permeable, en tierra fértil. Señor, queremos oír tu voz. Queremos oír tu voz. Queremos oír tu voz, Señor. Dispongamos un momento para oír la voz del Señor. Dispongamos un momento para oír la voz del Señor. Señor, queremos un tú.
Queremos oír tu voz, Señor. Tu iglesia quiere oír tu voz, Señor. No queremos escuchar la voz incorrecta. No queremos escuchar la voz del egoísmo, del enemigo, de la carne. Queremos oír tu voz. Es tu voz. Es tu voz que me cautiva. Es tu voz que me da vida. Es tu voz que me guía a vivir tu voluntad. Ponete de pie ahí donde estás, ponete de pie. Es tu voz que me